Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema segundo criterio de congruencia de triángulos y rectángulos. Este tema corresponde a la lección 11 triángulos de la unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Pasemos a la clase. Segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. El problema de esta clase dice así. Demuestra que si AC es igual a DF, aquí tenemos AC igual a DF, AB es igual a DE, AB igual a DE, y el ángulo ACB, que sería ACB, este ángulo, es igual al ángulo DFE, DFE, que sería este ángulo, igual a 90 grados, entonces el triángulo ABC, que sería este, ABC, este triángulo, es congruente con el triángulo DEF, que sería este, DEF, este triángulo. Advierte que en la clase anterior se nos daban dos triángulos rectángulos donde teníamos que la longitud de la hipotenusa era la misma y nos daban un ángulo agudo de los dos triángulos, un ángulo agudo que era congruente y demostramos que esos dos triángulos son congruentes. Pero en este caso no conocemos ningún ángulo. Lo que nos dan es la hipotenusa de la misma longitud y un cateto de la misma longitud. Tenemos en lugar de un ángulo agudo congruente, tenemos un cateto congruente. Entonces partimos de esta información y lo que tenemos que demostrar es que con esas condiciones estos dos triángulos son congruentes. Pasemos a la solución. Lo primero que vamos a hacer es hacer coincidir el lado AC y el lado DF. Este lado, el lado AC con el lado DF. Vamos a hacerlos coincidir para formar un solo triángulo. Entonces ubicamos primero este triángulo y luego juntamos este otro triángulo de tal manera que los lados AC y AD, como puedes observar, coinciden. Y el vértice A del triángulo ABC coincide con el vértice D del triángulo DEF. Observa, coinciden estos dos vértices y también coinciden el vértice C con el vértice F para formar un triángulo más grande. Y con estos dos triángulos más el triángulo grande que se ha formado, vamos a trabajar para la demostración. En la demostración vamos a poner afirmaciones y justificaciones como corresponde a las demostraciones de teoremas. Iniciamos con esta afirmación. Los puntos B, C y E están alineados. Este punto, el punto B, el punto C y el punto E. O de otra manera podemos decir que están sobre una línea recta. ¿Por qué podemos decir que B, C y E están sobre una línea recta? Porque el ángulo BCE, que sería el ángulo BCE, es igual al ángulo BCA. El ángulo BCA, que sería este ángulo de 90 grados, más el ángulo EFD, que sería EFD, que sería este otro ángulo de 90 grados. Por lo tanto, tendríamos que BCA vale 90, EFD vale 90 y la suma de los dos ángulos es 180 grados. Entonces tenemos que estos dos ángulos son ángulos suplementarios y la suma es 180 grados. Por lo tanto, podemos considerar que desde B hasta E es un segmento de recta, que sería la base del triángulo ABE. La segunda afirmación que ponemos es que el triángulo ABE es isósceles. Este triángulo ABE, este triángulo que hemos pintado. Observa que en este triángulo se tiene que B, C y E son colineales. B, C y E. Eso significa que este es un segmento de recta desde B hasta E. Es la base de este triángulo. Y se tiene también que AB es igual a AE. AB es igual a AE. Estos dos lados tienen la misma longitud. Entonces este es un triángulo isósceles porque tiene dos lados de igual longitud. Entonces, como consecuencia de que este es un triángulo isósceles, podemos afirmar que el ángulo ABE es igual al ángulo AEB. Tenemos estos dos lados de igual longitud, entonces estos ángulos tienen la misma medida. Y advierte que estos dos ángulos corresponden al ángulo B y al ángulo E de estos dos triángulos. Con esta información es suficiente para afirmar que el triángulo de vértices ABC, que sería este triángulo, es congruente con el triángulo de vértices DEF, que sería este triángulo. ¿Por qué estos dos triángulos son congruentes? Porque la hipotenusa y un ángulo agudo son de igual medida. La hipotenusa y un ángulo agudo, observa, la hipotenusa y el ángulo agudo
son de igual medida en ambos triángulos. Y esto ya fue demostrado en la clase anterior. Es el primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. ¿En qué consiste entonces el segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos? El segundo criterio nos dice que para que dos triángulos rectángulos sean congruentes, basta que la hipotenusa sea de igual medida y un cateto sea de igual medida. Esas condiciones son suficientes para afirmar que dos triángulos rectángulos son congruentes. Pasemos a la conclusión y en la conclusión vamos a hacer el resumen de los dos criterios. Criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos son congruentes si se satisface alguna de las siguientes condiciones. Número 1. La hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida. Aquí representamos que la hipotenusa tiene igual longitud y este ángulo agudo tiene igual medida. Entonces, si se cumplen esas condiciones, estos dos triángulos son triángulos congruentes. También tenemos el segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. La hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. Tenemos dos triángulos rectángulos donde la hipotenusa tiene la misma longitud y un cateto también tiene la misma longitud. Si tenemos esas condiciones, entonces estos triángulos rectángulos son triángulos congruentes. Pasemos a resolver los problemas que se nos plantea en el libro texto. El problema número 1 dice así: en los siguientes triángulos rectángulos, agrupa los que son congruentes. Justifica tu solución. Nos dan estos 4 triángulos en los cuales conocemos que son triángulos rectángulos porque nos están dando este ángulo de 90 grados. Y conocemos la hipotenusa en estos dos triángulos. Aquí también conocemos la hipotenusa en estos dos triángulos. Y nos dan la medida de un cateto. 4 unidades, 4 unidades, 2 unidades y 2 unidades. Advierte que no nos están dando ángulos, por lo tanto no podemos comparar estos triángulos con el primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Vamos a compararlos con el segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos, que es el tema que estamos viendo en esta clase. Vamos a la solución. Son triángulos congruentes los triángulos de literal A y B. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Pues porque son rectángulos y tienen la hipotenusa y un cateto de igual longitud. Observa que tienen la hipotenusa, que vale 5 unidades, y un cateto de igual longitud. Por lo tanto, por el segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos, estos dos triángulos son triángulos congruentes. También son congruentes los triángulos de literal C y D, estos dos triángulos, pues son rectángulos y tienen la hipotenusa y un cateto de igual longitud. Observa, tienen la hipotenusa 2.82, aquí la hipotenusa 2.82 y tienen un cateto de igual longitud. Observa, 2 y 2. Entonces podemos afirmar que estos dos triángulos rectángulos son triángulos congruentes. Y con eso finalizamos el problema número 1. Pasemos al problema número 2. El problema número 2 nos dice lo siguiente. En la figura, AB es igual a AC. Este lado, el lado AB es igual al lado AC. Vamos a ponerle 2 rayitas para recordarnos que este es un triángulo isósceles. El triángulo ABC es un triángulo isósceles. Y también se nos dice que BD es perpendicular a AC. BD sería este segmento. BD es perpendicular, aquí está el ángulo 90 grados, con el lado AC. Y también que CE es perpendicular a AB. CE, aquí tenemos CE, es perpendicular al lado AB. ¿Qué significa perpendicular? Pues significa que el lado AB con el segmento S forman un ángulo de 90 grados. Luego se nos dice, demuestra que, literal A, el triángulo BCD es congruente con el triángulo CBE. Estos triángulos, el triángulo BCD, este triangulito, es congruente con el triángulo CBE, que sería CBE, este otro triangulito. Estos triangulitos que se han formado, tenemos que demostrar que son congruentes. Y también tenemos que demostrar que AE es igual a AD. El segmento que va del punto A al punto E y del punto A al punto D tienen la misma longitud. Tenemos que demostrar esa igualdad. Bien, iniciamos con la primera demostración. Vamos a poner afirmaciones y justificaciones para demostrar la congruencia de estos dos triángulos. La primera afirmación que ponemos es que el ángulo CBA es igual al ángulo BCA, porque AB es igual a AC. Como tenemos que AB
es igual a AC, estos dos ángulos tienen la misma medida. La segunda afirmación que ponemos es que el ángulo CBE es igual al ángulo BCD porque son compartidos con el triángulo ABC. Como ya demostramos que estos dos ángulos tienen la misma medida y observamos también que estos dos ángulos pertenecen al triángulo CBE, observa, y BCD, son compartidos con el triángulo ABC, entonces estos ángulos tienen la misma medida en estos dos triángulos pequeños. La tercera afirmación es que el lado BC es igual al lado CB. BC, que pertenece al triángulo BCD, observa, BC, este lado BC pertenece a este triángulo BCD, es igual a la longitud CB, que sería el lado que pertenece al triángulo CBE. Entonces, este lado es compartido por dos triángulos, tienen la misma medida. Y con esta información podemos afirmar que el triángulo BCE es congruente con el triángulo CBD. La hipotenusa y un ángulo agudo son de igual medida. Esta es la justificación. Observa, tenemos en este triángulo pequeño que lo voy a señalar, solo lo voy a señalar acá. Advierte que tenemos este ángulo agudo y la hipotenusa. Esta hipotenusa de este triángulo, porque aquí está el ángulo de 90 grados. Esta hipotenusa y este ángulo también se repite con este triángulo. Observa, aquí tenemos este ángulo agudo y la hipotenusa. Tenemos un ángulo agudo congruente y la hipotenusa. Por lo tanto, podemos decir que estos dos triángulos que estamos comparando son triángulos congruentes. Y con esto finalizamos la demostración del literal A. Advierte que para esta demostración ocupamos el primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos, donde la hipotenusa y un ángulo agudo de los dos triángulos tienen la misma medida. Y si tienen la misma medida, podemos afirmar que esos triángulos son congruentes. Continuemos con el literal B. Ponemos afirmaciones y justificaciones. En el literal B tenemos que demostrar que AE es igual a AD. Tenemos que demostrar que la longitud de A hasta E y de A hasta D tienen la misma medida. Iniciamos la demostración con esta afirmación. AB igual a E más EB y AC igual a D más DC por construcción. Esta afirmación se puede ver en el triángulo. Observa que AB es igual a la suma del segmento AE más el segmento EB. Y tenemos que AC es igual a la suma del segmento AD más el segmento DC. La segunda afirmación que ponemos es que AB es igual a AC. Sabemos que AB es igual a AC porque es un triángulo isósceles. Aquí pusimos estas rayitas para indicar la igualdad de estos dos segmentos. Eso por hipótesis, porque esa afirmación se da en el enunciado. También tenemos que AE más EB, observa, AE más EB es igual a AD más DC. AD más DC por 1 y 2. Como tenemos que AB es igual a esta expresión y AC es igual a esta expresión, y también tenemos que AB es igual a AC, observa, AB igual a AC, aquí tenemos esa igualdad, entonces estas cantidades tienen que ser iguales. Ponemos esa igualdad. AE más EB, aquí tenemos esa expresión. AD más DC, aquí tenemos esa expresión. Eso se cumple por 1 y 2, combinando estas dos afirmaciones. La cuarta afirmación que hacemos es que EB es igual a DC. Observa, EB es igual a DC. Estos dos lados tienen que tener la misma longitud porque el triángulo BCE es congruente con el triángulo CBD. Eso ya lo demostramos. Entonces, estos lados tienen la misma longitud porque son lados correspondientes de dos triángulos congruentes. Entonces concluimos que AE es igual a AD por 3 y 4. Esta igualdad es la igualdad que andamos buscando, que AE es igual a AD. ¿Pero por qué se cumple esta igualdad? Por 3 y 4. Observa que EB es igual a DC. EB y DC tienen el mismo valor. Entonces podemos simplificarlo de esta ecuación. Y nos queda que AE es igual a AD, que es lo que andamos buscando. Y con esto finalizamos la segunda demostración. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos presentan estos dos problemas de repaso. Número 1. Determina el recíproco de, en el triángulo ABC, si AB es mayor que AC, entonces el ángulo B es menor que el ángulo C.
Aquí tenemos el primer problema de repaso. El segundo problema de repaso: en los siguientes triángulos rectángulos, agrupa los que son congruentes. Justifica tu solución. Nos dan estos 4 triángulos y en este caso tenemos que aplicar el primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Pasemos a los problemas que se nos plantea en el libro texto correspondiente a esta clase. Dice así: en los siguientes triángulos rectángulos, agrupa los que son congruentes. Justifica tu solución. Este es un problema en el cual tenemos que aplicar el primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos cuando conocemos un ángulo agudo y la hipotenusa, y aplicamos el segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos cuando conocemos la hipotenusa y un cateto. Entonces te dejo este problema para que agrupes y justifiques por qué los triángulos son congruentes. Bien, jóvenes, con esto finalizamos esta clase. Si la clase te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video.